Las luces de Navidad parpadeaban en las calles adornadas con guirnaldas, proyectando sombras danzantes sobre la fachada de nuestra casa. El aroma a castañas asadas, típico de las Navidades madrileñas, se colaba por las rendijas de la ventana. Pero dentro, el ambiente era glacial. Mis padres siempre habían profesado un amor desmesurado hacia Aitana, mi hermana adoptiva. Esa predilección, como una espina clavada en mi corazón, se intensificaba aún más en estas fechas. Recuerdo la Navidad en que Aitana llegó a nuestras vidas. Yo tenía 6 años y la ilusión de tener una hermana con quien compartir mis juguetes y mis secretos iluminaba mi rostro. La noche en que me sentaron en el sofá, junto al Belén que mi abuela había montado con tanto esmero para anunciarme la llegada de Aitana, mi corazón latió con fuerza. Imaginé tardes de juegos en el patio, risas compartidas bajo el sol de invierno y confidencias susurradas al calor de la chimenea. La llegada de Aitana fue, al principio, un sueño hecho realidad. Compartimos desayunos con chocolate caliente y churros, jugamos con los Reyes Magos de juguete y cantamos villancicos alrededor del árbol. Sin embargo, la magia duró poco. Como un manto de nieve que se derrite al sol, la atención de mis padres se fue concentrando cada vez más en Aitana. Cada decisión, cada gesto giraba en torno a ella. Los planes familiares de fin de semana se cancelaban si Aitana no estaba de humor, los menús de Nochebuena se adaptaban a sus caprichos y sus logros escolares se celebraban con fastuosos banquetes, mientras mis propios éxitos pasaban desapercibidos. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, un eco silencioso en un hogar que alguna vez fue mío. Sentía cómo la sombra del favoritismo se extendía sobre mí, oscureciendo mi infancia. Recuerdo especialmente la Navidad siguiente a la llegada de Aitana. Mientras ella abría regalos con una sonrisa radiante, yo observaba en silencio, sintiendo cómo la invisible barrera entre nosotros se hacía más gruesa. La decisión de mi madre de renunciar a su trabajo una semana después de que Aitana se instalara en casa fue la estocada final. Abandonó su puesto en la firma de contabilidad donde había trabajado durante 8 años, convirtiéndose en ama de casa a tiempo completo. Un lujo que yo nunca tuve. Desde mi nacimiento, mi madre había regresado a la oficina apenas terminada su baja por maternidad, dejándome al cuidado de niñeras adolescentes, a menudo más preocupadas por sus propios asuntos que por mi bienestar. Recuerdo las largas tardes en mi habitación, escuchando sus risitas y las conversaciones telefónicas con sus novios, mientras yo me sentía abandonado a mi suerte. A veces, incluso escuchaba cómo entraban por la ventana o se escondían en el garaje, pensando que yo dormía. Se lo conté a mis padres varias veces, pero cada nueva niñera era igual o peor que la anterior. El ciclo se repitió durante años, dejando en mí una profunda sensación de soledad y abandono. La llegada de Aitana, que al principio se presentó como una luz de esperanza, se convirtió, irónicamente, en el catalizador de mi mayor dolor. La Navidad, una época que debería estar llena de alegría y unión, se transformó en un amargo recordatorio de mi invisibilidad. El eco de las risas de Aitana resonaba en la casa adornada con luces y adornos navideños, mientras yo me refugiaba en mi mundo, un mundo hecho de soledad y silenciosa rebeldía. Con apenas 6 años, asumí con fervor el papel de hermano mayor. Era un niño ingenuo, lleno de buena voluntad. Compartía con Aitana mis juguetes más preciados.
mis soldaditos de plomo, el tren de madera que mi abuelo me había regalado y los cómics que coleccionaba con tanto esmero. Le enseñaba el abecedario con la paciencia de un maestro vocacional, disfrutando de cada pequeño avance como si fuera un logro propio. La presencia constante de mi madre en casa, antes una quimera, se presentaba como un oasis en mi pequeña vida. Soñaba con tardes de juegos en el parque, con el aroma a galletas recién horneadas inundando la cocina, con las conversaciones y confidencias que veía compartir a otros niños con sus madres. Pero, una vez más, la realidad me devolvió a tierra. Mi madre, embelesada con Aitana, la trataba con una delicadeza exquisita, como si fuera una pieza de cristalería antigua, mientras que a mí me exigía una independencia impropia de mi edad. Eres el mayor, tienes que entenderlo, me decía con una condescendencia que me hería profundamente. El punto de inflexión, la herida que nunca cicatrizó del todo, llegó con la fatídica decisión de mis padres sobre nuestros cumpleaños. Aitana había sido encontrada abandonada en un centro comercial, un bebé perdido en el laberinto de la indiferencia. El orfanato no contaba con ningún registro de su fecha de nacimiento. Tras exhaustivos exámenes, los médicos estimaron que tenía alrededor de 3 años. En lugar de mantener la fecha provisional asignada por el orfanato o elegir cualquier otro día del calendario, mis padres decidieron, con una candidez desconcertante, que Aitana compartiría mi cumpleaños. Lo presentaron como un regalo, un gesto simbólico para fortalecer los lazos familiares. Recuerdo la primera fiesta compartida. Intenté poner buena cara, convencerme de que era un gesto noble, pero una punzada de tristeza me recorría el cuerpo. Con el paso de los años, esa punzada se convirtió en un dolor sordo, en una sensación de injusticia que me acompañaría durante toda mi infancia. Cada año, la fiesta se centraba más y más en Aitana. Los regalos para ella se acumulaban en una montaña colorida, mientras que los míos quedaban relegados a un segundo plano. Los invitados, fascinados por su historia de abandono y posterior adopción, la rodeaban con una admiración casi reverencial, ignorando mi presencia. Yo, sentado en una esquina, intentaba disimular mi creciente invisibilidad, escuchando por enésima vez la historia de Aitana, adornada con nuevos detalles cada año. El eco de sus risas resonaba en la habitación, mientras yo me sentía como un intruso en mi propia celebración. La decisión de mis padres me sigue perturbando. ¿Por qué precisamente mi cumpleaños? Estaba la fecha asignada por el orfanato, el cumpleaños de mis abuelos en marzo, el de mi tía en septiembre. Cualquier otro día hubiera servido, pero no. Eligieron el mío, argumentando que así Aitana se sentiría más integrada en la familia. ¡Qué ironía! Para un niño, su cumpleaños es un día mágico, un día para sentirse especial, único, el centro de atención. Mis padres, con su noble gesto, transformaron esa ilusión infantil en un recordatorio constante de que yo siempre estaría en segundo plano, que las necesidades de Aitana siempre serían prioritarias. Camuflaron su decisión con discursos edulcorados sobre el valor de compartir, impidiendo que un niño de 6 años pudiera expresar su malestar sin ser tachado de egoísta. Mi tío, bendito sea, fue el único que pareció comprender mi angustia. Durante aquella primera fiesta compartida, me apartó a un rincón y me preguntó con voz suave y preocupada: ¿estás bien con todo esto? A los 10 años, mis cumpleaños se habían convertido en una pesadilla, en un evento que temía con todas mis fuerzas. Aitana controlaba cada detalle. El pastel, que siempre era de fresa, un sabor que me repugnaba.
La temática, invariablemente de princesas, que me hacía sentir como un extraño en mi propia fiesta. La lista de invitados era otra fuente de humillación. Aitana invitaba a más de 20 amigos de sus actividades extraescolares, mientras que a mí se me permitía invitar a 5, como máximo. Esta absurda restricción me obligaba a elegir entre mis amigos, generando rencillas y decepciones. Mis mejores amigos me dejaron de hablar durante semanas después de que no pudiera invitarlos a mi 11º cumpleaños. La Navidad, con su hipócrita atmósfera de felicidad y unión, se convirtió en un escenario donde mi soledad se agudizaba, donde la brecha entre Aitana y yo se hacía cada vez más insalvable. El olor a turrón y mazapán, los villancicos resonando en la radio, las luces parpadeantes del árbol, todo contribuía a intensificar mi sentimiento de exclusión. La asimetría de esas celebraciones se manifestó con una crueldad inusitada cuando, con 10 años, me atreví a pedir permiso para invitar a un 6º amigo. La respuesta de mis padres fue tajante. Ya hemos alcanzado el límite de invitados que caben en casa. Sin embargo, inexplicablemente, siempre había sitio para las amigas de Aitana y sus madres, cuya presencia, según mis padres, era indispensable para supervisar a las niñas. Cuando osé señalar que mis amigos venían solos, sin necesidad de escolta materna, mis padres desestimaron mis quejas con el mismo argumento condescendiente: las chicas necesitan más atención. Mientras tanto, las amigas de Aitana y sus progenitoras se adueñaban del salón, convirtiéndome en un invitado más en lo que supuestamente era mi propia fiesta. Varias veces, armado de un valor efímero, intenté proponer la idea de celebrar cumpleaños separados, pero cada intento terminaba igual. Un muro infranqueable de justificaciones prefabricadas sobre el difícil pasado de Aitana. Me recordaban, con una insistencia casi sádica, que ella no conocía su verdadera fecha de nacimiento, como si esa carencia legitimara el robo de mi propia identidad. O me relataban por enésima vez su duro comienzo en la vida, ignorando olímpicamente el presente doloroso que me infligían al socavar constantemente mis sentimientos. Esas conversaciones me dejaban con un nudo en el estómago, un sentimiento de culpa punzante por siquiera plantear el tema, como si desear un día para mí mismo fuera un acto de egoísmo imperdonable. Finalmente, dejé de luchar por mi cumpleaños. Aprendí a dibujar una sonrisa falsa en mi rostro, a interpretar el papel que me habían asignado, el del hermano secundario, en el día especial de Aitana. El dolor no desapareció. Simplemente se convirtió en una presencia familiar, un fantasma que me visitaba cada año, cada vez con más intensidad. Durante esas fiestas me refugiaba en un rincón, observando en silencio cómo Aitana abría el doble de regalos que yo, esforzándome por mostrar una alegría que no sentía mientras veía a los invitados rendirse ante su encanto, ajenos a mi existencia. En medio de esa oscuridad, sin embargo, germinó una chispa. Mi pasión por crear con mis manos. Empezó como un juego inocente: transformar una caja de cereales vacía en un portalápices durante una tarde aburrida. Poco a poco, comencé a dar nueva vida a objetos cotidianos. Latas, trozos de madera, retales de tela. Nuestro garaje se convirtió en mi santuario, un universo caótico repleto de materiales reciclados, herramientas heredadas y proyectos a medio terminar. Pasaba horas viendo tutoriales en internet, aprendiendo técnicas de carpintería, cerámica, pintura. Mi habitación se fue transformando en un museo personal, un testimonio tangible de mi creatividad. Aquello era mío, algo que Aitana no podía compartir ni arrebatarme.
Lo que comenzó como una válvula de escape, una terapia silenciosa para mis heridas infantiles, se transformó a principios de mis 20 en un próspero negocio online. Pasé incontables noches perfeccionando las fotografías de mis creaciones, redactando descripciones detalladas, gestionando mi tienda virtual, todo ello mientras trabajaba como barista en una cafetería local. Mis productos, hechos a mano con dedicación y cariño, comenzaron a ganar popularidad en las redes sociales, atrayendo clientes de todo el país. Mi pequeño apartamento se convirtió en un improvisado taller, con estanterías repletas de materiales y una zona de embalaje en lo que antes había sido mi dormitorio. Tras 3 años de planificación financiera, trabajando a tiempo parcial y reinvirtiendo cada céntimo de beneficio, finalmente reuní el capital necesario para abrir mi propia tienda física. El local que encontré era perfecto, una antigua boutique en una concurrida zona comercial, con amplios ventanales que inundaban el espacio de luz natural y paredes de ladrillo visto que le daban un aire bohemio. Alquilé el local hacía 2 meses y desde entonces he dedicado cada minuto libre a planificar la decoración, diseñar los expositores y organizar la gran inauguración. Este era mi momento, mi oportunidad de brillar, de demostrarle al mundo y sobre todo a mis padres que aquel niño que pasaba sus cumpleaños en un rincón había construido algo valioso, algo que nadie le podría arrebatar. La Navidad, con sus luces y su música, ya no me evocaba tristeza, sino una silenciosa determinación. Decidido a inmortalizar ese momento, contraté a un fotógrafo profesional para que documentara la inauguración de mi tienda. Quería tener un registro tangible de mi triunfo, una prueba irrefutable de que había logrado algo significativo por mis propios medios. Cuando les conté a mis padres sobre la inminente apertura, su reacción siguió un patrón dolorosamente familiar. Sus rostros se iluminaron con una fugaz expresión de entusiasmo, apenas 5 minutos de efímera alegría, antes de que mi madre, con una naturalidad pasmosa, mencionara que Aitana se graduaba de la universidad prácticamente al mismo tiempo. Antes de que pudiera siquiera terminar de esbozar mis planes para la fiesta de inauguración, ya me estaban sugiriendo, con una insistencia casi apremiante, que combináramos ambos eventos. Piénsalo, cariño. Así podemos invitar a todo el mundo de una vez y nos ahorramos tener que organizar 2 fiestas separadas, dijo mi madre, mientras mi padre asentía con vehemencia, como si aquella fuera la idea más brillante y lógica del universo. Ni siquiera parecían percatarse de la profunda ironía de su propuesta. Una vez más, intentaban eclipsar mi logro, diluirlo en la sombra de Aitana. Me negué rotundamente. Les expliqué con una calma tensa que quería que esa celebración se centrara exclusivamente en mi trabajo, en mi esfuerzo, en mi éxito. La sorpresa en sus rostros fue mayúscula, como si les resultara incomprensible que yo no deseara compartir ese momento con Aitana. Insistieron, por supuesto, recurriendo a sus tácticas de manipulación emocional de siempre, acusándome de ser difícil, egoísta, insensible. Rescataron del baúl de los recuerdos las mismas frases que me habían atormentado durante mi infancia. Es solo un día. ¿Por qué no puedes ser un poco más comprensivo? Pero esta vez era diferente. Ya no era un niño indefenso. Había pasado años construyendo ese negocio con mis propias manos, quemándome las pestañas trabajando hasta altas horas de la noche para cumplir con los pedidos, lidiando con clientes difíciles, aprendiendo a base de ensayo y error los entresijos del mundo empresarial.
Me mantuve firme, les dije con voz clara y decidida que ese evento sería sobre la inauguración de mi tienda, y punto. Sus intentos de hacerme sentir culpable rebotaron contra una coraza que había ido forjando con el tiempo. Al darse cuenta de que sus tácticas habituales no surtían efecto, mis padres, visiblemente contrariados, llegaron incluso a sugerir que no asistirían a la inauguración. Por primera vez en mi vida, les respondí que esa era su elección. Me sentía frustrado, confundido, herido. Ahí estaba yo, su hijo, alcanzando una meta importante gracias a mi propio esfuerzo, y en lugar de sentir orgullo y apoyo, intentaban minimizar mi logro, convertirlo en algo secundario, en una mera excusa para celebrar a Aitana. Incluso ahora siendo un adulto con mi propia empresa, seguían sin reconocerme el derecho a tener mi propia celebración. Los patrones de mi infancia se repetían con una precisión dolorosa, pero esta vez no se trataba de un niño de 6 años, al que podían convencer fácilmente para que compartiera su día especial. Decidí que la inauguración de mi tienda sería mi momento, independientemente de quién decidiera acompañarme. Después de compartir mi frustración en las redes sociales, recibí cientos de mensajes de apoyo, pero hubo un comentario en particular que me impactó profundamente. Alguien escribió que mis padres, sin saberlo, me habían brindado la oportunidad perfecta para vengarme. Cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba esa idea. El lanzamiento de mi tienda eclipsaría inevitablemente la graduación de Aitana, especialmente si ofrecía descuentos exclusivos y acceso prioritario a mis productos. La gente siempre se siente más atraída por aquello que le reporta un beneficio directo. En lugar de seguir discutiendo con mis padres, les envié un mensaje aceptando su propuesta inicial. Les dije que lo había reconsiderado y que creía que tenían razón en organizar una gran celebración conjunta. Mis padres se mostraron eufóricos ante mi repentino cambio de actitud, probablemente pensando que habían logrado manipularme una vez más con sus tácticas de culpa. Mantuve esa actitud colaborativa durante todas las reuniones de planificación, asintiendo con la cabeza mientras discutían los detalles de la decoración, la elección del menú y la lista de invitados. Mis padres tomaron el control absoluto de la organización de la fiesta, justo como yo había previsto. Se encargaron de contactar a todos nuestros familiares y amigos, contrataron el catering y reservaron un local costoso, centrándose por completo en la temática de la graduación de Aitana. Cada decisión, desde la paleta de colores hasta la música, se tomó según las preferencias de Aitana. Las invitaciones que enviaron fueron la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Las invitaciones, diseñadas con una cursilería que me revolvía el estómago, eran la perfecta representación de su obsesión con Aitana. Letras doradas y ornamentadas proclamaban su graduación con una pomposidad exagerada. Ni una sola mención a mi tienda, ni siquiera una pequeña nota al pie de página. Seguramente pensaron que ese desaire me amedrentaría, pero, irónicamente, resultó ser la coartada perfecta para mi plan. Su completa concentración en el logro de Aitana garantizaba que mi anuncio sería una sorpresa mayúscula para todos los asistentes. Dediqué las semanas previas a ultimar los detalles de mi lanzamiento, preparando material promocional, coordinando con el equipo de la tienda mientras mis padres se desvivían por atender a los invitados. La fiesta era exactamente lo que cabía esperar, una multitudinaria reunión social donde prácticamente no faltaba nadie. El momento elegido para mi anuncio no pudo ser mejor, justo después de los discursos, pero antes de que cortaran la tarta. Con una copa de champán recién servida por un atento camarero, me levanté. Todas las miradas se volvieron hacia mí, con la expectativa de escuchar otra loa a Aitana.
Pero esta vez sería diferente. Con el material promocional ya dispuesto estratégicamente por el local, gracias a la complicidad del personal de la tienda, pronuncié un breve discurso. No necesité adornarlo con florituras ni apelar a la emoción. Simplemente informé que, tras años de trabajo arduo construyendo mi negocio online, finalmente abría mi primera tienda física. El efecto fue inmediato. Se formaron corrillos a mi alrededor. La gente preguntaba por la ubicación, los productos, los descuentos especiales para amigos y familiares. Incluso mi tía, que minutos antes había pronunciado un emotivo discurso sobre los logros académicos de Aitana, ahora mostraba con entusiasmo fotos de mis creaciones en su teléfono móvil. El contraste entre la reacción pública y la privada de mis padres fue abismal. Frente a los invitados, mantenían la compostura, forzando sonrisas y felicitándome con entusiasmo. Pero podía leer la tensión en sus gestos, en el ligero temblor de las manos de mi madre mientras servía la tarta, en la mirada esquiva de mi padre cada vez que alguien mencionaba mi tienda. Aitana, por su parte, desapareció de su propia fiesta de graduación justo después del brindis, eclipsada por la atención que ahora se centraba en mi anuncio. Una vez que se marchó el último invitado y el personal de limpieza comenzó a recoger, la máscara de mi madre se resquebrajó. Me atacó con una furia contenida. Ella, que me había inculcado durante años la importancia de compartir el protagonismo, me acusaba ahora de haber arruinado la celebración de su preciosa hija. Le expliqué con calma que la idea de la fiesta conjunta había sido suya, no mía, y que yo simplemente había hecho un anuncio sobre mi negocio, tal como lo había planeado. La reacción de mi padre reveló la profundidad de su favoritismo. En lugar de reconocer los años de trato desigual, me acusó, sin tapujos, de estar celoso de Aitana. Era el mismo patrón que se había repetido a lo largo de mi infancia. Cualquier intento de reclamar mi propio espacio era automáticamente etiquetado como celos o egoísmo. Entonces, por primera vez en 20 años, dije lo que llevaba guardado en mi interior. Les recordé cada cumpleaños, cada celebración, cada momento que había sido secuestrado y transformado en una ocasión especial para Aitana. Por una vez, no pedía comprensión ni aprobación. Simplemente les exponía los hechos, el patrón recurrente de su comportamiento. Mis padres, fieles a su estrategia defensiva, reciclaron las mismas excusas que habían utilizado durante mi infancia. El abandono de Aitana, su difícil comienzo en la vida, la necesidad de un mayor apoyo debido a la ausencia de su familia biológica. Eran las mismas justificaciones que había escuchado en cada cumpleaños, en cada evento escolar, en cada reunión familiar, donde mis necesidades habían sido sistemáticamente ignoradas. Pero esta vez sus palabras no lograron hacerme sentir culpable. Había llegado el momento de la verdad. La máscara había caído. Pasé años intentando procesar ese cúmulo de sensaciones con mi terapeuta. A través de nuestras sesiones, comencé a entender que el comportamiento de mis padres no se centraba realmente en las necesidades de Aitana, sino en su propia necesidad de proyectarse como salvadores, como figuras redentoras. Lo que ninguno de nosotros advirtió en ese momento, en plena confrontación, fue que Aitana había regresado silenciosamente y estaba escuchando detrás de la puerta. De repente, irrumpió en la habitación, con el rostro bañado en lágrimas, desplegando esa misma puesta en escena emocional que tantas veces le había funcionado en el pasado. Sus acusaciones resonaron con la fuerza de un eco antiguo, que siempre la había odiado, que siempre había estado celoso de su lugar en la familia. La ironía era palpable.
Yo había pasado mi infancia intentando ser el hermano mayor perfecto, cediendo mi espacio, renunciando a mis propias celebraciones, mientras me repetían constantemente que nunca era suficiente. Y ahora ella se victimizaba, actuando como si hubiera sido víctima de mi supuesto resentimiento, en lugar de reconocer que se había beneficiado del constante favoritismo de nuestros padres. Los días posteriores a la fiesta revelaron la magnitud del daño que me había causado ese trato desigual. En lugar de reflexionar sobre su propio comportamiento, mis padres se centraron exclusivamente en los sentimientos heridos de Aitana. Me bombardearon con llamadas telefónicas, implorándome que me disculpara, que entendiera la situación. Su insistencia me hizo reflexionar profundamente sobre la naturaleza de su vínculo con Aitana, un lazo cimentado en la idealización y la sobreprotección. Mi respuesta a sus exigencias fue simple. Me alejé. Después de años de intentar comprender, de ceder, de adaptarme a sus dinámicas disfuncionales, decidí, por primera vez, jugar su mismo juego. Mis padres quedaron desconcertados ante mi falta de arrepentimiento, acostumbrados a mis disculpas automáticas, a mi sumisión. Las lágrimas de Aitana, su arma infalible, esta vez no surtieron ningún efecto en mí. La incapacidad de mis padres para ver la flagrante hipocresía de la situación. Aitana enfadada por tener que compartir protagonismo en una sola fiesta, mientras yo había sido obligado a cederlo todo durante 20 años. Me confirmó que nada cambiaría. No era la primera vez que intentaba abordar este tema con mi familia. A lo largo de mi infancia y mis primeros años de adultez, intenté múltiples conversaciones con mis padres sobre su favoritismo. Probé diferentes enfoques, discusiones calmadas durante las cenas familiares, largos correos electrónicos explicando mis sentimientos. Incluso sugerí la posibilidad de terapia familiar. Cada intento se topó con la misma respuesta inamovible. Aitana tuvo un comienzo difícil en la vida. Esa frase se había convertido en su comodín, una excusa universal para minimizar mi dolor y mis frustraciones. Recuerdo con amargura una conversación especialmente dolorosa que tuve a los 19 años. Entre lágrimas, les describí la profunda soledad que sentía durante mis cumpleaños, y la única respuesta que recibí de mi madre fue un recordatorio del abandono que había sufrido Aitana. Después de años de este patrón repetitivo, finalmente acepté que mis padres eran incapaces de ver la realidad de su comportamiento. A los 21 años, me mudé de casa utilizando los primeros beneficios de mi negocio online para alquilar un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Desde entonces, nuestra relación se había vuelto cada vez más superficial. Mensajes de felicitación por cumpleaños, breves intercambios sobre acontecimientos importantes y encuentros esporádicos en reuniones familiares. Pero la conexión profunda, las conversaciones significativas, el intercambio emocional, habían desaparecido por completo. Todavía no entienden por qué me he distanciado. Siguen culpándome por no ser más comprensivo con las necesidades de Aitana. Pero yo he dejado de esperar que cambien o que vean las cosas desde mi perspectiva. Justo cuando pensaba que mis padres habían agotado todas las posibilidades de generar drama tras la fiesta de graduación, me sorprendieron con una exigencia aún más desagradable. Poco antes de la gran inauguración de mi tienda, aparecieron en mi apartamento sin previo aviso. Al principio, actuaron con una naturalidad forzada, preguntándome por los preparativos de la tienda mientras yo permanecía sentado en mi sillón.
Pero entonces, con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua, me revelaron el verdadero motivo de su visita. Querían que contratara a Aitana como gerente de mi tienda. Su justificación, absurda y ofensiva, era que, teniendo ya un título universitario, Aitana no debería verse obligada a pasar por el trámite de buscar trabajo como cualquier otra persona. Parecía que mis años de dedicación, mis noches en vela, mi esfuerzo constante para construir ese negocio desde cero, me obligaban a ofrecerle a Aitana una carrera hecha a medida, un puesto asegurado. La conversación adquirió tintes surrealistas cuando empezaron a enumerar las supuestas cualidades de Aitana para el puesto. Según mi padre, sus principales credenciales eran su inteligencia, una afirmación genérica y sin fundamento, un título universitario en empresariales, sin ninguna especialización relevante, y lo más absurdo de todo, su belleza, como si su apariencia física tuviera algo que ver con la gestión de un negocio. Yo había pasado años estudiando gestión de inventarios, atención al cliente, operaciones empresariales, marketing, pero, al parecer, la belleza de Aitana superaba cualquier experiencia o conocimiento. Con sarcasmo, les pregunté si había algo más que desearan que hiciera por su preciosa hija. Mi madre, sin inmutarse, sugirió que Aitana fuera también la encargada de cortar la cinta inaugural. ¿Su razón? Para que Aitana no se sintiera desplazada tras su fiesta de graduación. Querían entregarle en bandeja un puesto de gerencia en mi negocio a alguien sin ninguna experiencia en el sector y convertirla en la imagen pública de la inauguración. Todo porque consideraban que Aitana merecía otro momento bajo los reflectores. Pero esto ya no se trataba de compartir juguetes o fiestas de cumpleaños. Se trataba de mi vida, de mi logro profesional, de algo que había construido con sudor y lágrimas, sin ninguna ayuda por parte de ellos. Su reacción ante mi negativa siguió el mismo patrón de manipulación emocional que habían empleado durante toda mi vida. Primero los reproches, luego las acusaciones de egoísmo y finalmente las amenazas. Mi madre pronunció su ultimátum con la misma frialdad con la que me había obligado a compartir mis cumpleaños, o le daba a Aitana lo que pedía o no asistirían a la inauguración. La mirada de Aitana cuando mi madre pronunció esa amenaza me transmitió una certeza escalofriante. Esperaba que yo cediera, como siempre lo había hecho. Pero esta vez hice algo que los tomó por sorpresa a todos. Acepté sus condiciones y al mismo tiempo les dije que no vinieran. La inauguración de la tienda superó con creces todas mis expectativas, incluso sin la presencia de mi familia inmediata. El local se llenó de amigos que me apoyaban incondicionalmente, de clientes leales de mi tienda online, de familiares que sí valoraban mi esfuerzo. Cuando me preguntaban por la ausencia de mis padres, les contaba la verdad, sin vergüenza ni necesidad de disculparme. Algunos ofrecían palabras de consuelo, otros parecían incómodos, pero yo ya no me sentía responsable de gestionar los sentimientos de los demás con respecto a mi situación familiar. Han pasado varios meses desde la inauguración y mi negocio está prosperando. Mis padres han intentado aplicar su habitual ley del hielo, esperando que yo volviera a ellos con la cola entre las piernas, pidiendo perdón. Pero su silencio se ha transformado en una especie de paz, una ausencia que ya no duele. Ya no siento la necesidad de empequeñecerme para encajar en su ideal de familia perfecta. La tienda se ha convertido en un refugio, un espacio donde la creatividad fluye libremente y donde puedo ser yo mismo, sin la sombra del favoritismo ni la necesidad de complacer a nadie más que a mí mismo y a mis clientes.
He aprendido a valorar el apoyo incondicional de mis amigos, de mi familia extendida, de aquellos que realmente se alegran por mis logros sin condiciones ni segundas intenciones. Y, sobre todo, he aprendido a valorarme a mí mismo, a reconocer mi esfuerzo y a celebrar mis éxitos sin necesidad de la aprobación de nadie más. He roto el ciclo.